Es tiempo de que la Iglesia ocupe el lugar que le corresponde. Es tiempo de que la Iglesia actúe con la autoridad de Dios. Es tiempo de una reforma apostólica. Misión Cristiana El Calvario desde la ciudad de Guatemala presenta al apóstol Abraham Castillo con un mensaje de poder para la iglesia de hoy. Inicié el lunes pasado enfocando el aspecto de con Cristo, ya que 2 lunes anteriores al lunes pasado estaba hablando sobre en Cristo y qué importante es comprender todo esto porque esto nos ubica y precisamente, como dije, nos corrige y nos lleva a hacer las cosas como el Espíritu Santo quiere que la hagamos. Porque el problema es ese, que hacemos las cosas como nosotros pensamos o asumimos, pero qué lindo es conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres y es la manera en que podemos conocer qué es lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Hablaba sobre la importancia de estar en Cristo y decía que estar en Cristo es la base, es el principio. No podemos identificarnos con Cristo en la palabra que estoy explicando, con Cristo, que significa identificación con Él. No puede suceder eso en nuestra vida. Nada de lo que tenga que ver con Cristo podrá pasar en nuestra vida si no hemos pasado la primera fase, la primera parte que dice en Cristo. Porque con Cristo es el resultado de haber y de estar en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús, decíamos, no es un momento ni es una circunstancia, es todo el tiempo. Y sobre eso viene la experiencia con Cristo. Por eso se llama un proceso. No es que se deja una parte y que ahora entramos a una nueva fase y se abandona la otra. No, es continuación. No puede pasar nada con Cristo si no estamos en Cristo. Y decíamos que en Cristo es estar sumergidos en Él, estar en su gobierno, reconocer su autoridad, reconocer que Él es el Señor, el quien tiene el control de todas las cosas. Ahora bien, entonces estando en Cristo Jesús, dice bautizados en Cristo, somos revestidos de Cristo. En otras palabras, por dentro y por fuera vamos a estar llenos de la presencia de Cristo Jesús, de su persona y de su manifestación. Terminaba, recuerdo, el lunes pasado hablando sobre Juan 3:16, que nos habla de que qué importante es que nosotros veamos que el Señor no nos dio una parte de la obra de Cristo, una experiencia de Cristo. Incluso voy a decir esto y espero no equivocarlos. No nos dio solamente un modelo, sino nos dio una persona. Juan 3:16 que dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, el 16 más bien, estoy leyendo el 18, pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Que ha dado no salvación, no sanidad, no libertad, aunque incluye. Pero muchos solo buscamos en el Señor salvación, libertad, gozo, paz, tranquilidad, el que me sienta bien. Ahora, cuando yo creo en Cristo, recuerde que dice el que cree en Él, dice que el Señor nos ha dado a su Hijo. Él nos dio una persona, no nos dio una experiencia. Él nos entregó la persona de Cristo porque al entregarnos a Cristo nos entregó todas las cosas. No es solo una experiencia, ni incluso solo un modelo. Él nos entregó toda la persona de Cristo.
no solo para que modelemos y que lo veamos de afuera hacia adentro, sino porque Él debe estar siempre en nosotros. Y eso nos va a llevar a modelar, eso nos va a llevar lógicamente a salvación, a libertad, a sanidad y a tener todas las experiencias en Cristo Jesús. Pero lo importante es que veamos que dice, ¿qué cosa? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Lo que el Padre nos entregó, como decíamos, no es una experiencia, sino nos entregó la persona de Jesucristo. ¿Y para qué? Para que nosotros la vivamos y la experimentemos y disfrutemos de su gloria y podamos vivir bajo esa realidad, no basada en una experiencia, sino basada en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que significa estar en Cristo. Ahora hablábamos de estar con Cristo, basado nuevamente en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora dice que es con Cristo estoy juntamente crucificado. Y hablábamos sobre la importancia de que ese con significa identificarnos con lo que Cristo experimentó, vivió y sintió. Ahora, esa identificación significa que lo mismo que le pasó a Cristo es lo mismo que nos pasó a nosotros, por estar en Cristo. Por eso decía que la base es estar en Cristo. ¿Por qué es que dice que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo? O sea, estábamos incluidos en Cristo. Cuando Cristo también murió y resucitó, ahí estábamos incluidos usted y yo. Allí fuimos incluidos. Esa misma experiencia que Cristo tuvo es la misma experiencia que nos hace ahora Cristo, que la tengamos. ¿Por qué? Porque ya fuimos identificados juntamente con Él. Fuimos crucificados juntamente con Él. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que tenemos que hacer? Es aplicar esa expresión de Cristo, esa vivencia de Cristo, esa experiencia de Cristo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que eso sea una realidad en cada uno de nosotros. Cuando estamos hablando entonces de que con Cristo, hablábamos también sobre la muerte en Cristo, la muerte con Cristo. El estar muertos con Cristo significa que juntamente con Él, como dice Romanos 6, fuimos bautizados en su muerte. ¿Qué significa que fuimos bautizados y sepultados en su muerte? ¿Qué significa esto? Que fuimos incluidos. Que ya nuestra naturaleza vieja, el poder del pecado ha sido vencido. El poder del pecado ha sido vencido. Por lo tanto, esa naturaleza vieja ya ha sido muerta. La naturaleza vieja no necesitaba restauración ni transformación. El único remedio para la naturaleza vieja es muerte. Y eso sucede en el momento de ser bautizados, porque dice que fuimos sepultados juntamente con Él en su muerte, para que nos levantemos en novedad de vida. Esa experiencia es una realidad, no es un símbolo, no es una experiencia que nada más imaginaria, es realidad. Dice que fuimos sumergidos, fuimos sepultados con Él en su muerte para que tengamos vida nueva. ¿Qué significa entonces esto? Significa que la muerte de la naturaleza vieja en nuestra vida es y debe ser un hecho. La aplicación es la que debe ser constante en nuestra vida. Pero ya hemos muerto en Cristo para resucitar juntamente con Cristo. Por eso es importante, no podemos actuar como resucitados si no hemos vivido o no estamos viviendo reconociendo la muerte en Cristo Jesús. Resumiendo parte de lo que mencionaba el lunes pasado, explicaba de por qué Pablo le dice a la iglesia de Colosa, si habéis pues resucitado con Cristo.
¿qué significa ese si habéis pues? Está precisamente no solo provocando cierta duda, sino está cuestionando la realidad que estaba viviendo la iglesia de Colosa. Pero ¿por qué estaba cuestionando esa realidad? Porque ya había pasado una realidad en la vida de ella. Habían muerto en Cristo, pero no estaban viviendo como resucitados en Cristo. No habían comprendido ni entendido lo que era el estar muerto en Cristo, por lo tanto no podían responder ni vivir de acuerdo a un resucitado con Cristo. El propósito de morir en Cristo no es que le demos todo el tiempo el énfasis a la muerte y muerte y muerte y muerte y muerte, sino lo importante y lo glorioso de todo esto es que tenemos la vida en Cristo Jesús. Eso es lo más glorioso. Vivimos en Cristo, experimentamos su gloria, pero todo eso no puede pasar si no estamos convencidos de que esa experiencia con Cristo ya ha sucedido en nosotros, de que hemos sido sepultados juntamente con Él en su muerte. Esa naturaleza vieja fue quitada. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque el estar con Cristo significa que se murió a la naturaleza vieja, pero ahora hay vida en Cristo. Por eso dice que todas las cosas son nuevas. ¿Por qué es que no creemos que son nuevas? Porque no creemos que hemos muerto en Cristo. No le creemos al Señor, sino creemos nuestra experiencia, nuestra realidad. Y ponía el ejemplo de Sara. Sara, cuando el Señor habló, ella se vio a ella. Soy vieja, soy estéril, ya se me pasó el tiempo de las mujeres, así que no puedo. Pero si el Señor dijo que iba a tener un hijo, así nos está pasando. Veamos nuestra realidad y dice, pero si yo soy así, yo todavía peco. Yo todavía cuando alguien me grita, yo me enfurezco y me irrito y se me sube todo a la cabeza. Ahora, ¿por qué es que estamos con eso? Porque estamos viéndonos al estilo Sara, pero no al creerle al Señor Jesucristo, que hemos sido muertos juntamente con Él, pero que estamos vivos juntamente con Él. Por eso viene ahora el apóstol Pablo y resalta la importancia de que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y quiero hoy precisamente hablar respecto a esto para aclarar algunos conceptos que la iglesia de alguna manera tradicional ha predicado, y digo con toda certeza, equivocadamente. Por eso, para esto es Reforma Apostólica, para corregirnos y para enseñarnos la verdadera expresión de Cristo en nuestra vida. Cuando estamos hablando de crucificados con Cristo, estamos precisamente comprendiendo y resaltando que hemos muerto en Cristo. La crucifixión significa muerte. El estar crucificado significa que estamos muertos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso dice, ya no vivo yo. Ya no vivo según mis determinaciones, según mis metas, según mis objetivos, según mis propósitos, sino ahora vivo según el propósito del Señor. No puedo vivir el propósito de Cristo si no estoy juntamente con Él crucificado. Pero otro aspecto que también tiene que ver la crucifixión y que de una manera, como dije, equivocada se ha enseñado, tiene que ver con aspectos de sufrimiento. He oído en muchas ocasiones, por años, a muchos predicadores, incluso mucha gente cristiana y mucha gente de la misión, habla precisamente de pagar el precio del ministerio de la vida cristiana. Déjeme decirle, no existe eso en ningún momento. Yo no puedo pagar el precio del ministerio, ni el precio de la vida cristiana, sino que hizo Jesucristo. Sino, ¿dónde estuvo la obra de Jesucristo en la cruz? El que yo sufra y esté padeciendo
no significa que yo estoy pagando un precio. En ningún momento dice la Escritura que yo estoy pagando un precio del ministerio o un precio sobre el modelo a seguir. No se paga, porque si yo tengo que pagar, significa que lo que Cristo hizo no sirvió, no funcionó. Y lo mío al pagar sí va a funcionar. Lo que yo tengo que es obedecer y seguir a Cristo de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Así que no exista ni en discípulos a nivel general, que incluye siervos del Señor, siervas de Dios, discipuladores, que no digamos nunca más que estoy pagando el precio de algo. ¿Por qué? Porque no, ya Cristo pagó el precio en la cruz. Ya Él llevó todas las cosas. Entonces, ¿a qué significa el sufrimiento? Voy a explicar esto de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos dice en las Escrituras, y por eso es muy importante que notemos esto y que pongamos mucha atención, porque nos va a servir para de aquí ubicarnos y vivir en la gloria y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Veamos aquí en Colosenses capítulo 1 y versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Por qué razón? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Quiero leerlo otra vez. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Fíjese que aquí nos está ubicando el apóstol Pablo, porque también había un malentendido. Cuando yo leo, vamos a 2 Corintios capítulo 11, cuando nos está hablando el apóstol Pablo de todos sus sufrimientos, que tuvo persecuciones, que tuvo naufragios, que estuvo en ayuno. Nos está hablando precisamente del versículo 26 en adelante y del 25, donde dice que ha sido azotado, que ha experimentado peligros de ríos, peligros de ladrones. Déjeme decirle, eso no necesita ser un apóstol para que le pase eso. ¿A cuántos discípulos no les han robado? ¿A cuántos no los han secuestrado incluso? Que han sido libertados, pero no por eso están sufriendo por la causa de Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Él está precisamente mostrando que él, como toda una persona, ha sufrido aquí en la vida. Que le está pasando lo mismo, que no por ser un apóstol que dejó de vivir según el sistema. No estoy hablando que él haya vivido el sistema, sino que estaba en el mundo de acuerdo que le permitía experimentar algunas circunstancias difíciles, que no por eso tiene que pasar robos, secuestros para sentirse afectado, ni por eso es ser un apóstol. ¿Cuántas personas son criticadas y piensan que por eso están siendo y experimentando y sufriendo por la causa de Cristo? Le decía a alguien hace un rato que entonces el presidente de Guatemala también es un apóstol y está en el modelo a seguir porque lo critican demasiado. Al presidente de Estados Unidos lo mismo, al presidente de México lo mismo. ¿A qué presidente no lo critican? Pero no por eso son parte del diseño y del modelo a seguir, ni siquiera cristianos. Es por ello que debemos de cuidar qué es lo que significa entonces estoy que dice Pablo, ahora me gozo en que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Ahora entonces aquí nos está relatando Pablo en 2 Corintios 11 y dice en trabajos, en fatiga, en desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Cuántos, aunque no son cristianos, incluso ateos, están pasando esto mismo?
no por eso están cumpliendo las aflicciones de Cristo. Por eso aquí mismo, en este versículo, está hablando que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Le está hablando a la iglesia. Una. Segundo, de las aflicciones, de lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es entonces lo que realmente está diciendo Pablo aquí? No es que a la redención le hizo falta el cumplimiento de algunas aflicciones y que ahora somos nosotros los que tenemos que padecerlas. Déjeme decirle, la obra de Jesucristo en la cruz fue una obra completa. Por eso Jesucristo dijo, consumado es. En otras palabras, no falta nada. Consumado es, no falta nada. Y al decir no falta nada, es nada. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Está hablando de lo que falta de las aflicciones de Cristo, que es su cuerpo. Está hablando entonces de ¿qué? De la transformación que la iglesia debe de tener en relación a Cristo. Ya hablándonos a partir de la cruz para acá. La aplicación de lo que Cristo hizo en la cruz, eso va a producir aflicciones, y Pablo como ministerio apostólico estaba sufriendo, dice, por vosotros, o sea, por la iglesia. ¿Por qué estaba sufriendo Pablo por la iglesia? Porque miraba que la iglesia no daba la talla, no daba la medida, que el Espíritu Santo le hablaba a la iglesia, Él les daba la revelación y parecían como ciegos, no entendían, no veían el propósito de Dios, ni lo aplicaban. Y eso provocaba en Pablo esa crisis. Por eso dice, estoy sufriendo, pero no sufriendo en el sentido de, como decimos en buen chapín, y disculpe el término, aunque suene un poquito grotesco, de que cuando alguien se lo está llevando el río. No, no es eso. A veces nosotros creemos y decimos, he escuchado a varios, estoy pagando el precio del ministerio porque aquí en este lugar me estoy muriendo de hambre. Déjeme decirles, se está muriendo de hambre porque no está aplicando correctamente el diseño y las directrices que el Padre ha estado haciendo. Yo entiendo que Isaac sembró en pleno desierto, donde todos los de ese pueblo y de ese lugar habían sembrado y no cosechaban nada. Esto está en Génesis 26 y dice que cuando Isaac cosechó al 100%. Entonces, ¿dónde está el problema? Es que el modelo a seguir como cuesta, estoy pagando el precio del modelo a seguir. Eso no es así, no hay que pagarlo, es de hacerlo, es de vivirlo. Si ya Cristo nos dio las directrices, ¿por qué pagamos el precio como decimos vulgarmente o comúnmente? Digo vulgarmente porque eso no existe. La verdad es que llega a resultar como una mala palabra en nuestro medio. Estoy pagando el precio. ¿Qué significa eso? Que Cristo no lo hizo bien y que ahora cuando yo pago el precio, ¿qué cosa? Estoy haciendo algo que no corresponde a lo que Cristo hizo, que no lo hizo bien. Y eso resulta siendo un insulto a la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso yo debo cuidar qué es lo que digo. Por eso yo debo cuidar qué es lo que hago. Y no estoy pagando en ningún momento ningún precio. ¿Por qué razón? Porque estoy muchas veces, ese pagar el precio que decimos es el resultado de la falta de la aplicación del diseño de acuerdo a como el Padre quiere que yo lo haga. Jesucristo en ningún momento dijo, aquí estoy pagando el precio de todo esto. Jesucristo sencillamente obedeció y lo hizo. ¿Por qué no pagamos el precio? Porque vemos todavía un sistema religioso, el de ver a Jesús y el de seguir a Jesús, de alguien que va delante de nosotros y que nosotros le seguimos. Pero seguir a Jesús
como ya explicábamos en un congreso, implica el seguir su modelo, su diseño, el seguir el modelo que Él es para aplicarlo y vivirlo en nuestra vida. Por eso dice en Mateo capítulo 11, hablando del yugo, que dice, Mateo capítulo 11 y versículo, ¿qué cosa? 27 o 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa? Cuando dice el Señor que debemos aprender de Él y seguirle a Él, no es un seguir atrás, sino es juntamente con Él, porque es un camino, es la verdad y es la vida. Y el llevar el yugo no significa que el yugo, la otra persona que lleva el yugo juntamente con Él va atrás, sino va precisamente en el mismo caminar de Cristo Jesús. El llevar el yugo no significa que vamos atrás, sino vamos juntamente con Cristo. Vamos juntamente con Él. Él nos lleva ahí en su yugo, que es su gobierno, su autoridad, y que vamos precisamente haciendo lo que Él está haciendo, y por eso su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Qué significa eso? Entonces, cuando yo padezco circunstancias y padezco cosas que están afectando mi vida o algo que no resulta como debe ser, es precisamente porque no estoy haciendo las cosas correctamente. Cuando yo veo Hechos 6 y miro que la iglesia está creciendo y expandiéndose, pero resulta el conflicto que las hebreas y las griegas empiezan a criticarse entre ellas y empieza a haber murmuración. Hay desavenencias, hay división, hay problemas, hay conflictos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué era que se estaba dando todo eso? ¿Dónde estaba precisamente la causa de todo esto? Vienen los apóstoles, no reúnen a ninguno de los dos. A ver quién tiene la razón. A ver, ¿por qué dijiste esto y por qué dijiste el otro? Y tú, ¿por qué dijiste aquí? Tú, ¿por qué dijiste allá? No, ninguno. Ni siquiera confrontaron a la gente que por qué habían hablado en contra de los apóstoles. ¿Qué hicieron? Llamaron, dijeron, nombremos 7 personas. En otras palabras, se dedicaron a arreglar el problema. Y dijeron, y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Resolvieron el problema. Y dice más adelante que las iglesias crecían y tenían paz. ¡Qué glorioso! Soluciones correctas. Pero ¿por qué surgió ese problema? ¿Dónde vemos, de acuerdo a la solución que le dieron, dónde vemos entonces el problema dónde estaba? No que el diablo se les haya metido. Después fue que le dieron lugar al diablo, definitivamente. Pero no era intervención demoníaca. Era precisamente la mala administración que los apóstoles estaban teniendo de la iglesia. Cuando yo administro mal el diseño, cuando yo administro mal el modelo, no me va a dar los resultados que debe dar. No voy a ser conformado a la imagen de Cristo. Entonces, no es que esté pagando un precio y sufriendo por eso, es sencillamente que estoy sufriendo no por la causa de Cristo, sino por no estar haciendo las cosas correctamente. ¿Qué pasó ahí en la iglesia? ¿Por qué hubo conflicto? ¿Por qué hubo sufrimiento, dolor entre la gente criticándose? Se dolieron los unos a los otros. ¿Pero por qué? Porque había una mala administración, no administración eclesiástica, sino una administración como cuerpo de Cristo, de las cosas del reino de Dios. Lo mismo la Escritura nos dice que al que le fue dado 5 talentos, él cosechó otros 5.
y le fue dado incluso el que se le quitó al que se le había dado uno, o sea, tuvo 11. Sin embargo, al que se le había dado uno, a él no solo se le dejó, sino se le quitó. Primero se le había dejado y se le dio para que lo pusiera a aplicar, y de ahí se le quita y después se queda sin nada. Y dice que fue el lloro y el crujir de dientes. ¿Pero por qué? Nosotros hubiéramos dicho, pobrecito, cómo está sufriendo por causa del Señor. No, está sufriendo porque no lo supo aplicar. El otro ejemplo es el caso cuando edificaron la casa sobre la arena y la casa sobre la roca. Dice que cuando vino la lluvia y la tempestad y el río, la casa se cayó y fue grande su ruina. Y uno diría, intercedamos por este hermano porque pobrecito está sufriendo por la causa del Señor. No, está sufriendo por su propia causa. ¿Por qué razón? No es el cumplimiento de lo que falta de las aflicciones de Cristo, sino es por no haber hecho correctamente lo que debían haber hecho. Cuando está hablando de las aflicciones de Cristo, es Pablo el que dice que está sufriendo por la falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que tiene que ver con el cuerpo, con la formación de Cristo en la vida del cuerpo. ¿Y por qué? ¿Cómo puedo respaldar esto? Aquí en Gálatas capítulo 4 y versículo 19, ¿qué dice? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Imagínense cómo dice Pablo y cómo califica el dolor, el sufrimiento de él en relación a la iglesia. Lo califica como un dolor de parto. Si uno va a un hospital y entra a la sala de maternidad, eso es tremendo. Mayormente si hay mujeres que ya están listas y están dando a luz, se oyen gritos, lamentos, quejas, llantos. Nadie está riendo, sí qué bueno, y aplaudiendo. No, todo el mundo está en situación difícil. Y Pablo califica así el sufrimiento por la iglesia, por la falta de la aplicación de la iglesia en relación a lo que Cristo hizo. Y por eso sufre. Por eso es que él está experimentando circunstancias duras, que sufre. ¿Por qué razón? Porque él está preocupado por la iglesia. Y dice aquí mismo en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 28, 2 Corintios 11, 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo estaba preocupado por las iglesias, 2 Corintios 11, 28. Había dolor, aflicción de ver que la revelación que él estaba transmitiendo, la iglesia no lo estaba aplicando. Y que solo lo estaba aplicando desde una perspectiva de iglesia, pero no como cuerpo. Por eso es que la iglesia de Corinto se reunían como iglesia, se congregaban como iglesia, pero Pablo mismo les dice se reunían para mal, para lo peor, porque no tenían expresión de cuerpo. Y eso era lo que le producía al apóstol sufrimiento, dolor. Tenía dolores de parto. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que formarse y estaba en proceso de formación la imagen de Cristo, pero se estaba retardando ese proceso. Estaban atrasando ese proceso y yo diría con toda seguridad, ni siquiera dio tiempo a que eso se llevara a cabo, porque estas iglesias no dieron la talla. No se formó Cristo en ellos. Con razón era que Pablo sufría y Pablo estaba ahí con dolores de parto. Él quería que lo que el Señor le había mostrado a la iglesia lo hiciera.
Pero no era un sufrimiento de sentirse víctima, ni era un sufrimiento de sentirse todo como un mártir. Estoy sorprendido de la actitud de Pablo, que a pesar de ver a una iglesia que no ejecutaba la redención de Jesucristo en su propia vida, por no sentirse identificados con Cristo, él, a pesar de que tenía dolores de parto, todavía así tenía la actitud correcta y sana ante la iglesia. El problema de muchos que sufren, están amargados, nos hablan todos dolidos, no quieren nada, dejan de ir a la iglesia. Ya si es ministerio, ya no quieren ni predicar y pone a que solo los de asistencia pastoral estén predicando, porque él ya no tiene nada de ganas de predicar. Sin embargo, mire al apóstol Pablo aquí, en Efesios 1 y versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué hacía Pablo por la iglesia de Éfeso? Daba gracias por ellos. Y siempre dice no ceso. ¿Qué significa? No dejaba de orar por ellos. Vaya notando estos detalles tan importantes. ¿Qué dice? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios, ¿para qué dice? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué estoy hablando de la actitud de un apóstol que estaba sufriendo por la iglesia? No era una actitud de amargado, no era una actitud de crítica, no era una actitud de juicio, sino era una actitud incluso de dar gracias a Dios por esa iglesia, por esa gente. El estar identificado con Cristo y el sufrir con Cristo no me permite a mí estar amargado. Los que están amargados no están identificados con Cristo, es con su propia carne, con su propia naturaleza pecaminosa. Por eso dice, ahora, si nosotros notamos el estado de la iglesia de Éfeso, un texto que ya hemos usado mucho, Efesios 4:20, no habéis aprendido hacia Cristo. Y solo para resaltar otra vez, versículo 26, airaos y no pequéis, de Efesios 4:26, era gente que se airaba. El 28 era gente que hurtaba, el que hurtaba ya no hurte más, quiere decir que seguían hurtando. ¿Qué más? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. O sea, se tiraban, se criticaban, murmuraban los unos con los otros. ¿Qué más? Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed, quiere decir que no eran, antes sed benignos los unos con los otros. ¿Qué pastor va a orar y dar gracias a Dios por su iglesia cuando ve esta condición? ¿Qué discipulador da gracias a Dios por su grupo de comunión familiar? Gracias, Señor, por ellos. Y no ceso de dar gracias a Dios por los que tengo en el grupo de comunión familiar y por los que han de venir. ¿Qué es lo que generalmente oramos y esperamos? No se preocupe, siga así, ahí va a venir. Ya le va a caer el juicio del Señor por no obedecer. Ya las 10 plagas de Egipto van a caer sobre usted y va a ver, ¡ja!
Oh Señor, trata con ellos, te los mando para que tú los enjuicies y trates con ellos, no para corregirlos, sino para juicio. Sin embargo, vemos un apóstol que sufre porque estaba identificado con Cristo, estaba crucificado con Cristo, pero no con amargura y con resentimiento, y no sufre en el sentido de sentirse víctima o de sufrir por causa de una mala administración, o porque él cometió un error, o porque cometió un pecado, o porque falló, sino estaba sufriendo por causa de que no estaba viendo en la iglesia la realidad de la expresión de Cristo. Eso sí producía dolor. Y todo lo contrario, déjeme decirlo con franqueza, es un atentado a la obra de redención de Cristo Jesús. Estoy violentando la obra de redención. Estoy, en otras palabras, atacando la obra de redención. Y cuando yo digo estoy pagando el precio de esto, lo que estoy diciendo es no sirvió lo que Cristo hizo, por eso yo lo tengo que pagar. Por eso es que yo tengo que pagar esto. Por eso ese término ya debe dejar de existir en nuestro medio y empezar a ver la manifestación de Dios en nuestra vida. ¿Qué hacía entonces el apóstol Pablo? Sí, muchos oramos por la iglesia, Señor, trata con ellos, mira, Señor, mira aquí, mira allá. ¿Qué hacía Pablo? Daba gracias a Dios por ellos y oraba más bien para que el Señor les diera espíritu de sabiduría y de revelación. Porque los vio ciegos, alumbrando los ojos de su entendimiento. Vio que no entendían. Como decimos en buen chapín, no agarraban la onda. Tenían ojos y no miraban. Tenían ahí la expresión de Cristo. Por eso es que a la iglesia de Corinto, en 2 Corintios 3:18, ¿qué dice? Que somos transformados de gloria en gloria, pero primero, ¿qué hay que hacer? Ver como en un espejo la gloria del Señor. Pero ellos no lo miraban. Ellos miraban diferentes modelos, por eso era que actuaban de diferente manera la iglesia de Corinto, aunque lo tenía todo lo tenía en abundancia, pero lo que no tenía era ver el modelo que es Cristo. ¿Y todo por qué? Porque Pablo se dio cuenta que la iglesia de Éfeso, como las demás, era una iglesia, como dice la Escritura, viendo no vean, oyendo no oigan. Era una iglesia que le hacía falta ser una iglesia de ojos abiertos y de oídos abiertos. Miraban, pero no miraban. Miraban de acuerdo a su manera. Miraban de acuerdo a su criterio. Miraban de acuerdo a su interpretación. Por eso es necesario que nosotros estemos identificados juntamente con Cristo, porque eso nos va a hacer no solo tener una actitud correcta, sino la naturaleza correcta. Y vamos a tener como resultado de eso las actitudes correctas. Porque esto no es solo un cambio de actitudes, es un cambio de naturaleza. El estar juntamente crucificado con Cristo me identifica con Él, pero me hace, ¿qué cosa? Sufrir y padecer por causa del Señor, no por causa de lo que yo no hice. Como aquel que edificó su casa sobre la arena y se le cae. Cualquiera hubiera dicho, mire, pero yo hice la casa, pero no la hizo según el diseño, por eso se le cayó. El que edificó su casa, según lo que se dijo, según el diseño, la casa permaneció. Lo mismo le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto en 1 Corintios 3. Cuando habla del que edifica con heno, con hojarasca, ¿qué está diciendo? Edificar sobre no es correcto, sobre cosas temporales. Y cuando viene el fuego, dice, el fuego hará la prueba. ¿Y qué va a pasar? Se va a terminar y va a ser también grande su ruina. ¿Pero por qué va a ser la ruina? ¿Porque está sufriendo por la causa de Cristo? No,
porque no está haciendo las cosas correctas. No está haciendo según el diseño. Está edificando casa, pero según su propio diseño. Está haciendo el adiestramiento según su propio diseño. Está haciendo el discipulado según su propio diseño. Está todavía haciendo las cosas todavía con términos de hace 20 años. Ya las cosas tienen que cambiar. Gracias a Dios, Misión Cristiana del Calvario ha ido entrando en el orden del Señor, pero es el tiempo que no un mayor porcentaje entre, sino que todos entremos. Pero que también algunas cosas corrijamos dentro de cada accionar y que veamos que si vamos a sufrir por la causa de Cristo, no es por la causa nuestra, por no haber hecho las cosas correctas. Como alguien que estaba pasando crisis y decía, hermanos, oren por favor porque el diablo me está atacando y estoy sufriendo, estoy pasando un desierto financiero. En eso yo llegué y visité esa iglesia y teníamos un seminario ahí. Y me dice el pastor, fíjese que aquí hay un hermano que está pasando una etapa difícil, quiero que oremos por él, ¿podría ayudarnos? Amén, oremos. Y el hermano viene y me volvió a decir lo mismo, está pasando un desierto y crisis y todo eso. Y a ver, ¿qué está pasando? Y le digo, ¿estás ofrendando? No. ¿Por qué? Porque no me alcanza. ¿Estás sembrando? No. ¿Por qué? Porque no me alcanza. Dice que el que siembra va a cosechar. ¿Estás dando primicias? No. ¿Y qué dice la escritura de las primicias? Que eso produce fruto y multiplicación. Pero por último dejé el diezmo y le digo, ¿estás diezmando? No, es que no me alcanza. Y le dije, pastor, ¿cómo usted está permitiendo que este hermano siga en ese desierto que él dice, en esa crisis financiera? Ay, si ya hemos hecho intercesiones por él y hemos orado por él. No, si la solución la tiene él. Él no está sufriendo por causa del Señor, sino él está sufriendo por su propia causa. Pablo no dice, yo estoy sufriendo porque yo no he hecho las cosas correctas, sino yo estoy sufriendo por causa de vosotros, por las aflicciones que faltan o lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, en la aplicación, en la realización de la transformación a la imagen del Señor Jesucristo. Por esa razón es necesario que nosotros comprendamos que estas aflicciones o es lo que falta de las aflicciones de Cristo, no es lo que hizo falta en la redención, es lo que sufrimos al ser transformados y al experimentar la gloria de Dios. Y por eso es que él dice que sufre con gozo. ¿A quién ha visto usted que está sufriendo con gozo? El que está sufriendo, ¿cómo está? Con amargura. Y quizás se ríe, pero es una risa de amargura y de resentimiento. Sin embargo, dice, con sumo gozo, yo estoy sufriendo por causa de vosotros. No por lo que yo no haya hecho bien, sino por vosotros. Me duele, estoy preocupado, dice, por las iglesias, siento dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esas eran las aflicciones que hacían falta. El ver aplicado lo que Cristo hizo en la cruz a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque la iglesia estaba ciega, no podía ver el modelo. Aunque se le había dado revelación, aunque se le había mostrado el camino. Ahora, ¿todo por qué? Porque ellos no estaban viviendo identificados juntamente con Cristo en ser crucificados. Por eso Pablo viene y les dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No atentemos contra la redención de Cristo. No violentemos la redención de Cristo al decir términos
que no van acordes al diseño y a lo que el Señor quiere. Si algo Misión Cristiana del Calvario debe vivir, debe haber en los pastores, es preocupación. Pero no una preocupación con amargura y resentimiento, no una amargura, no aquello de que ya no quiero ningún hermano y aquí estoy, que los hermanos me están sacando las canas verdes. No es eso, Pablo no dijo eso. Pablo lo que dijo es que estoy orando por vosotros. Y dice, y los tengo, dice, constantemente en mis oraciones. Pero no para que el Señor tratara con ellos, sino para que el Señor les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Mire qué diferente la actitud de un apóstol que está sintiendo dolores de parto. No dolores por una mala administración en la iglesia. No dolores porque ve una iglesia que no la ha podido dirigir y llevar a una vida de expresión como cuerpo de Cristo Jesús. No enfermedades que son producidas por causa de problemas o de deficiencias que hemos permitido nosotros en la iglesia y nos han enfermado. No está refiriéndose Pablo a eso. Pablo está refiriendo a lo que falta de la obra de Cristo Jesús en su cuerpo, y por eso dice, sufro por vosotros. Debe haber una preocupación del pastor, debe haber una preocupación de la esposa del pastor, debe haber una preocupación del discipulador, de ver que en la iglesia se produzca la gloria de Dios. A eso se refiere Pablo cuando está hablando de lo que falta de los sufrimientos de Cristo en su cuerpo. No que haga falta algo de la redención, sino es la aplicación correcta. Y sufre por causa de un pueblo que entendiendo o que teniendo la revelación no entiende ni ve el modelo a seguir. Por eso les dijo, no habéis aprendido así a Cristo. Y por último quiero hoy enseñar uno de los pasajes que en estos días se ha estado predicando aquí en la sede central y muy importante, y sé que nos va a enseñar mucho. Marcos capítulo 8. Dice, habían olvidado de traer pan. Recuerda esto. ¿Qué olvidaron los discípulos? Traer pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Versículo 14, ahora el 15. Marcos 8, 14 en adelante. Vuelvo a leer. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. El 15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, mire, aquí está un mal entendimiento de las cosas. ¿Qué decían los discípulos? Fíjese que no eran los impíos, no eran los de Herodes, no eran los de los fariseos, eran los mismos discípulos. ¿Qué decían? Es porque no trajimos pan. Versículo 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís vosotros? ¿No tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Versículo 18. Teniendo, ¿qué dice? Ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Versículo 20. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cuál era el problema aquí? Que esta gente solo seguía los milagros de Jesús.
y habían puesto su atención en los milagros de Jesús, pero no en la enseñanza de la persona de Jesús. Les dice, pero ¿cómo es eso? Les estaba hablando sobre cuidarse de la levadura de los fariseos y los de Herodes. Pero ellos lo comprendieron y dijeron, de plano es porque no trajimos pan, solo trajimos uno. Ahora sí nos agarró cabal. No, déjeme decirle, Jesús nunca hacía trampa ni manipulaba la situación. Sin embargo, ese era el prejuicio de los discípulos. Y cuando un discípulo no está crucificado con Cristo y cuando le habla algo del Señor, tiene prejuicios sobre lo que le están diciendo y lo capta de otra manera. De plano por mí lo están diciendo. Ya sé por dónde va el pastor. Ya lo entendí. Prejuicioso. ¿Y ellos qué dijeron? De plano porque no trajimos pan. Hoy sí nos cayó el 20. Hoy sí nos cayó duro. Pero es por eso. No era por eso. Jesús lo que les estaba mostrando era, si Él multiplicó los panes cuando habían 5,000, ¿cuántas cestas dice que trajeron? 12. Y cuando habían 4,000, ¿cuántas cestas les sobraron? 7. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Habéis visto que de una yo multipliqué, y si fuera por eso, por ese pan que ustedes traen, yo les hubiera podido multiplicar. Ellos solo estaban viendo los milagros, pero no miraban que en cualquier circunstancia Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Ellos estaban diciendo, con 2 panes y con 2 peces y 5 pececillos, tremendo. Con estos otros para multiplicar la comida o el pan para 4,000, tremendo. Pero en esto, ahí sí no está la cosa. Ahí sí ya no creían que podía pasar el milagro. Algunos, Dios sí sana cáncer, Dios sí sana tumores, Dios sí sana, pero cuando tenemos una gripe no creemos que nos sane. Cuando pasa alguna otra circunstancia, no, aquella sí, es así, pero esta, saber. O cuando se enseña algo, de plano lo están diciendo por mí, con prejuicio. Ahora, ¿por qué razón estaban diciendo esto? Porque no miraban la enseñanza y la revelación que Cristo estaba dando a través de los milagros. Solo estaban viendo los milagros. Y lo que Cristo quería era que lo vieran a Él, que tanto en un milagro como en otro, sea con 20 panes, con 2 panes o con un pan, Él seguía siendo el mismo y tenía el mismo poder. Que Él no dependía de las circunstancias para manifestar su gloria. Eso no lo vieron y por eso dice, tenéis ojos pero no veis, tenéis oídos pero no oís, porque el corazón estaba endurecido. Por eso la oración de Pablo era ¿qué cosa? Que tuvieran sus ojos abiertos para entender a Dios. ¿Por qué? Porque eso era lo que no les dejaba hacer el modelo. ¿Y por qué era que no podían vivir de esta manera? Porque no habían entendido que con Cristo estaban crucificados juntamente con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué me hace esta experiencia de vivir con Cristo crucificado? El vivir no con una actitud de sufrimiento, de víctima o de sentirme mártir, y que me produce amargura o resentimiento, sino es un sufrimiento por causa del vivir como cuerpo de Jesucristo, porque dice de los sufrimientos que faltan de Cristo en su cuerpo. La aplicación de la obra de redención en el cuerpo de Cristo. Oh, que Dios despierte celo y preocupación en cada discípulo para que podamos hacer las cosas correctas, pero eso va a suceder siempre y cuando nosotros estemos comprendiendo y entendiendo exactamente lo que significa estar crucificado juntamente con Cristo. Quiero hacer la diferencia de estas 2 palabras que Cristo dijo. No entendéis ni comprendéis.
La palabra entender es saber. La palabra comprender también implica entender, pero va más allá. Es aplicar lo que entiendo. Es vivir lo que estoy entendiendo. La pregunta entonces hoy es, quizás pueda entender algo, pero no lo estoy comprendiendo. Jesús les dijo, no entendéis ni comprendéis. ¿Qué significa esto? Que sí lo sabían, pero no lo podían aplicar. ¿Cuántas personas en el modelo a seguir lo saben, pero no lo comprenden? Y la palabra comprender en el diccionario significa el que vive y aplica lo que ha entendido. En otras palabras, a la conclusión que veo aquí que Jesús les dijo es que al no comprenderlo y al no vivirlo, es porque realmente no lo entendieron. Y por eso les dicen, no entendéis y por lo tanto no lo comprendéis. En otras palabras, no lo vivís. Si un pastor o un discipulador me dice, es que yo comprendo las cosas, pero no las está viviendo, está diciendo una cosa contraria. No las comprende. Porque el comprender significa el vivir y el aplicar correctamente lo que el Señor nos está diciendo. Por eso Pablo dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Y por eso Pablo dice a la iglesia de Roma, en Romanos 12, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los lleva a que lo vivan, a que lo experimenten. ¿Qué es lo que nos va a llevar a vivir la realidad de Cristo? El entender que estamos con Cristo juntamente crucificados. Estamos muertos y estamos sufriendo, pero no por causa de nosotros, sino por la aplicación correcta del cuerpo de Cristo, de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz para su gloria y para su honra. Oremos. Padre, te damos gracias para que expresiones como las que ya mencioné, de que estamos pagando el precio, sean quitadas de nosotros, porque violentamos el cuerpo. Y contradecimos el diseño, y negamos lo que Cristo Jesús hizo allá. Sino que más bien podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero no porque estemos padeciendo por causa nuestra, por nuestros errores o deficiencias, o porque algo lo hicimos asumiendo a lo que nosotros creíamos, y por eso se cayó la casa, por eso no dio fruto, ni multiplicamos el talento y lo guardamos. Por eso no dimos fruto, porque no lo hemos comprendido. ¿Y por qué no lo hemos comprendido? Por esa causa no lo estamos aplicando. Ayúdanos, Señor, a que comprendamos bien que el sufrir por la causa de Cristo, lo que dice que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, tiene que ver con la aplicación de la expresión de Cristo en nuestra vida y en la iglesia en general. Que estamos dolidos por una iglesia que no vive de acuerdo a la expresión de Cristo. Pero eso no nos permite orar con amargura y resentimiento, sino más bien vemos en un ejemplo en Pablo, orando con sumo gozo, padeciendo, pero también con gozo orando en sus oraciones, haciendo memoria por todos los santos de la iglesia de Éfeso. Ayúdanos a tener este carácter de Cristo como resultado, oh Dios,
de estar juntamente crucificados con Él. Ese es el testimonio y la evidencia de que alguien está con Cristo juntamente crucificado. Te engrandecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.